Hola, un saludo a todos. ¿El poder para qué? Esto se preguntaba poco después de los terribles hechos del Bogotazo. Darío Echandía, el presidente socialista que en 1943 dirigió los destinos de Colombia. Tristemente, después de varias décadas, el deterioro del sistema que nos rige ha llevado a que esta reflexiva cuestión deje paso a otras mucho más decadentes. ¿La democracia para qué? ¿Las leyes para qué? Nos sorprendió hace poco un mensaje de la Presidencia de la República en el que el presidente Duque se ufanaba de la ley que establece que el secuestro, el narcotráfico y los delitos sexuales no son conexos con el delito político, por lo cual no pueden ser objeto de negociación entre el Estado y grupos armados. Eso sí, la ley establece que estos delitos no sean conexos a partir de ahora. Y así como por arte de magia, esta fabulosa ley deja claramente establecido que los miles de delitos de este tipo, cometidos de este año hacia atrás por actores armados, seguramente quedarán impunes. Yo me pregunto, ¿de qué sirve esta ley cuando ya están sentados en el Senado las FARC, culpables de miles, si no decenas de miles de estos delitos, a lo largo de varias décadas de criminalidad? Es una burla infame para todas las madres de esos niños y niñas que confiaban vivir en un país donde el secuestro, la violación y el asesinato eran castigados. Ahora se dan cuenta que los que secuestraron, violaron y en algunos casos mataron a sus hijos son senadores de la República, pero se les asegura que ahora sí, en serio, el secuestro y la violación serán condenados. Ahora sí. Por supuesto que ante esto no queda más que cuestionarse para qué sirven todos esos libritos con leyes escritas que nos han enseñado a venerar toda la vida. Ahora se cuestiona a uno qué tan sensato es confiar en esa tinta y en ese papel, cuando en cualquier momento puede aparecer un concepto como conexo con el delito político, y todo lo escrito queda en el aire. Aquí se ha roto la ley de la confianza. Pero bien, alguien dirá que estos beneficios y la impunidad concedidos a los criminales eran el deseo de Colombia para poder obtener la paz. Desde luego que cualquiera puede notar que Colombia no ha obtenido ninguna paz, pero es que además esto ni siquiera era la voluntad del pueblo. No era voluntad del pueblo pagar el precio que estamos pagando. Entre los colombianos claramente existen quienes están en contra de los acuerdos de La Habana y quienes están a favor. Pero en un país democrático se supone que estas diferencias se resuelven con mecanismos de votación. Nos han enseñado, al fin y al cabo, que el voto es el elemento fundamental de la democracia, su vaca sagrada. ¿Y qué han expresado entonces los colombianos a través de este mecanismo fundamental? Después del 98, año en que los colombianos votaron para buscar la paz con las guerrillas y fueron cruelmente desilusionados, el pueblo votó mayoritariamente en 2002 para que se combatiera y se llevara ante la justicia a los criminales. En 2006, el pueblo volvió a votar para que se continuara ejecutando esta tarea. Y al término de ese periodo, en 2010, los ciudadanos siguieron votando a un nuevo candidato que prometía continuar adelante con ese mandato. Dimensiónese lo que estamos describiendo. 3 votaciones seguidas, 3 ejercicios electorales en los cuales el pueblo expresó su deseo inobjetable de que el crimen fuera combatido. Pero con qué graciosa indiferencia el gobierno elegido en 2010 ignoró la voluntad del pueblo y extendió su mano a los criminales. Esta actitud del gobierno sería sometida al Tribunal de la Democracia al final de su primer mandato. Y en primera vuelta electoral del 2014
resultó vencido frente al candidato que prometía oponerse a esos acuerdos ilegítimos. Ilegítimos porque jamás la ciudadanía votó por ellos, sino más bien votó siempre por la ley y la justicia. Pero en una de esas jugadas siniestras que echan aún más tierra al concepto de voluntad del pueblo, se sacó de la competencia al opositor del presidente negociador. Inició entonces su segundo mandato, eso sí, con la promesa de que los acuerdos serían consultados con el pueblo y que ahora sí el pueblo iba a tener la decisión final. Ahora sí. Y entonces llegaría una de las últimas muestras de auténtica voluntad de autodeterminación del pueblo colombiano. Porque en contra de todo el aparato estatal, en contra de toda manipulación emocional por parte del gobierno, en contra de toda la presión de la élite internacional a través de sus organismos y de sus medios de comunicación, e incluso en contra de la opinión desinformada de otros pueblos del mundo, el pueblo colombiano, por quinta ocasión votó en contra del acuerdo de impunidad para los criminales. Por quinta ocasión consecutiva, el pueblo se opuso. Pero mientras los medios de comunicación de todo el mundo aún transmitían la sorprendente noticia, el poder ya tramaba la forma de, una vez más, hacer su propia voluntad y no la del pueblo. Así que, sin más respaldo que una serie de excusas insulsas, se hizo exactamente lo contrario de lo que el pueblo decidió en las urnas. Se realizó el pacto entre dos poderes que operan en Colombia. Porque eso es lo que realmente pasó. No se puede decir que esto sea un pacto del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano rechazó hasta el hartazgo el inicuo acuerdo. En Colombia pactaron dos poderes en términos servilmente convenientes a la élite internacional. Pero como el proverbial burro que persigue incansablemente una zanahoria que siempre se aleja, los colombianos acudirían una vez más a las urnas en un intento vano por ser escuchados. Votaron por un hombre que, durante una corta carrera política, siempre se expresó en sintonía con sus seguidores. Decía repudiar los acuerdos criminales, repudiaba que los asesinos se beneficiaran con puestos de poder político y denunciaba la creación de un tribunal encargado de garantizarles la impunidad. Y después de tantos años de lucha y sufrimiento, después de 16 años gritando a voz de cuello para ser escuchados por este sistema que nos rige, el pueblo aún reunió todas sus fuerzas y en una muestra de voluntad sobrecogedora, en 2018 salió a votar en número como nunca antes se había visto en la historia de Colombia, por un candidato que les brindaba la esperanza de que quedaría clara ante los poderes la voluntad del pueblo, y esta vez sí el país siguiera el rumbo que sus habitantes decidieron. Esta vez sí. Ahora sí. A poco más de un año del nuevo gobierno, ya muchos van entendiendo la cruel realidad. Los crímenes quedaron impunes. Los criminales nos gobiernan. El Tribunal de Impunidad llegó para quedarse. Y el hombre elegido jamás movió un dedo para evitarlo. No puede hacer nada, dice él. En la vida siempre existen retos. Hay cosas que logramos con poco esfuerzo. Hay cosas que solo se logran con grandes luchas y sacrificios. Y hay cosas que son totalmente imposibles. Pero Colombia es un país donde las maravillas más insospechadas, las cosas más increíbles son posibles. Aquí puedes decapitar de un sablazo la justicia de todo un país y aún así obtener el privilegio de escribir la constitución de ese país. Aquí en Colombia puedes matar en un minuto a 100 ancianos, mujeres y niños al interior de una iglesia y luego posesionarte como senador. Aquí puedes ser el máximo responsable del secuestro de muchas niñas, su violación, el asesinato de sus hijos, productos de la violación, y luego el asesinato de las propias niñas. Y a pesar de todo,
presentarte sonriente como candidato a la presidencia de la nación. No importa cuántas cordilleras de obstáculos morales y jurídicos se interpongan en el camino de darle poder a los criminales, todas las montañas se convierten en valles ante el avance de un esfero con forma de munición sobre un papel. Pero sí hay cosas que son imposibles aquí. Expulsar genocidas del Congreso. Desmontar un órgano de justicia que deja escapar a los criminales. Que los victimarios paguen una cuota, aunque sea mínima, de la deuda que tienen con la sociedad. Hacer lo correcto, eso es imposible. Para hacer la voluntad del pueblo que lo eligió, un presidente tiene las manos atadas. Para eso sí. Entonces, ¿la democracia para qué? Se pregunta este colombiano. Ahora el gran logro para presumir a nivel internacional es que ahora sí se castigará a los violadores de niños. Ahora sí. Pero ya entendemos que llegará el siguiente acuerdo con los criminales y entonces el viento se llevará la tinta con la que se escribió esa ley. Entonces, ¿la ley para qué? Se pregunta este colombiano. 6 veces. 6 veces se expresó el pueblo democráticamente, pero finalmente se apuñaló la democracia para pactar con los criminales. Y ahora, mientras sostenemos el cuerpo moribundo de esta democracia colombiana, recordamos la vieja pregunta de Darío Chandía y presentimos la triste respuesta.